vamos a dedicar al tema de construcción de software. Vamos a establecer algunas consideraciones que ustedes tienen que hacer de acuerdo al primer corte que ya hicimos, donde trabajamos la parte de análisis y diseño. Ahora pasamos a la fase de construcción. En la parte de la ingeniería del software, en la parte de construcción, pues nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que tener claro algunos aspectos, ¿sí? Que es que cuando vamos a construir un software, hoy en día nosotros nos enfrentamos a que existen un gran número de plataformas o lenguajes de programación que nos permiten a nosotros pues llevar a buen término el desarrollo que nosotros estemos planteando. En el tema de la programación de software hay que tener en cuenta múltiples aspectos, que es que la filosofía que el software va a tener. ¿Por qué hago esa reservación? Porque no es lo mismo hacer un software, ¿sí?, que vaya orientado hacia la web que hacer un software orientado hacia el escritorio, hacer un software orientado hacia móviles, hacer un software orientado hacia dispositivos de poco procesamiento, por ejemplo para televisores, hacer un software para decodificadores, para sincar, etcétera, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas hacen que nosotros tenemos que entrar a analizar exhaustivamente cuál es el mejor software o no el mejor software. Los lenguajes de programación igual no existe uno mejor que otro. Pues cada quien defiende lo que hace, pero uno la misma experiencia es la que uno le va diciendo hacia dónde se debe ir direccionando uno como programador. Bien, nosotros aquí tenemos una estadística que es interesante verla. Aquí en esta gráfica podemos observar que hoy en día los lenguajes de programación más utilizados en el mundo son el lenguaje JavaScript, ¿sí?, por las características que tiene este y el avance que ha tenido, como framework como el Node.js y algunos frameworks como jQuery, como Refractar, como Vue, son frameworks orientados al frontend que hacen que se vuelvan muy populares. Entonces el JavaScript, que es un lenguaje que creció muchísimo y hoy en día pues está como entre los más altos ahí para el desarrollo de software orientado hacia la web. Tenemos Python, está creciendo también a pasos agigantados. Tenemos Java, tenemos Ruby, tenemos PHP, C++, CSS, que consideramos como lenguaje, C Sharp, Go, C, Shell, Swift, Scala y Object-C. Todos estos son lenguajes de programación que una u otra forma, pues de acuerdo a lo que estemos haciendo, pues nos van a permitir eh, satisfacer nuestras necesidades. JavaScript, como les decía, JavaScript es sin duda alguna pues uno de los lenguajes más utilizados por la gran comunidad que tiene. Eh, como les decía, las tecnologías relacionadas como WordPad, React Native, Vue.js, Electron, Net.js, hacen de que se haya vuelto muy popular, ¿sí? Anteriormente este navegador estaba orientado solamente hacia el lado del cliente, pero con el avance de framework como Node.js ya lo podemos tener en el lado del servidor. Tenemos lenguajes como Python, ¿sí?, que se está utilizando hoy muchísimo para el tema de análisis de datos, ¿sí? Aprender Python es la curva de aprendizaje según los expertos y de forma personal. Yo he venido, pues, alguna vez tuve la oportunidad de evaluar un libro hecho en Python que me pidieron el favor desde un grupo de investigación y le hice todo el análisis del lenguaje, porque hice un comparativo del lenguaje versus cómo funcionan pues lenguajes como Java, y al final entendí de que Python la curva de aprendizaje es mucho más fácil para aquellas personas que comienzan a trabajar o meterse al mundo de la programación, ¿sí? Y hoy en día, pues Python es un lenguaje que se está, como repito, hay unas librerías excelentes para el tema de manejo de la inteligencia artificial, como por ejemplo TensorFlow, ¿sí? La librería de Google de inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas están hechas sobre Python, ¿sí? Tenemos algunos frameworks como es el Django, que es un framework de aplicación web gratuito, de código abierto, open source,
y que está escrito en Python. Entonces Python también ha venido creciendo fuertemente y es una alternativa bastante grande para aquellos que quieran meterse en el mundo de la programación. También Python ha entrado fuerte en el tema del desarrollo de software IoT, para implementar, porque es muy liviano. Entonces, por ser muy liviano, se utiliza mucho para esos dispositivos de poco procesamiento. Yo puedo, por ejemplo, hacer un algoritmo en una Raspberry Pi, y montarle el código, ¿sí? Entonces, las Raspberry y los Arduino pues son software, son tarjetas que nos permiten hoy en día crear dispositivos IoT inteligentes, pequeños dispositivos que hagan cosas, que trabajen con sensores, etcétera. Entonces, Python es una buena posibilidad para ese mercado. Entonces, se ha metido fuertemente en temas de automatización, temas IoT y fuertemente en el tema de la parte web. Entonces, es una opción para tener en cuenta ahí. C Sharp, todos lo conocen en la universidad. Ustedes han trabajado C Sharp, lo conozco porque primera mano sé que les enseñan en los primeros semestres C Sharp. Pues C Sharp es también es una plataforma muy buena, de Microsoft, ¿sí? Dice el gran representante de Microsoft que ahora puede correr hasta en tu MacBook y distribuciones en Linux favorita gracias a que ahora es open source. C Sharp es el corazón de muchos programas y juegos que usas. Además, Azure es una nube que tiene unas aplicaciones muy interesantes, exclusivas, como todos los Cognitive Service. ¿Quieres construir una aplicación móvil multiplataforma? Claro que puedes hacerlo con C Sharp y Xamarin. Tecnologías relacionadas recomendadas para aprender Xamarin, for Unity.NET Core. Entonces, C Sharp es una posibilidad bastante buena, muy buena, porque Microsoft también se ha metido en el mundo del open source, ¿sí? Anteriormente todos conocemos que Microsoft su política era de privacidad, de todo ser propietario, pero con el auge de otras tecnologías como Java, que fue los primeros propulsores del software libre y el mercado tan grande que cogió ese tipo de lenguaje, pues hizo que la gente comenzara a migrar hacia otros lenguajes, dejando Visual Basic relegado. Entonces, como estrategia, Microsoft saca C Sharp para competir en ese mundo. Go dice, es tan fácil de aprender como Python, pero con el poder de C++. Su librería estándar permite lograr grandes cosas. Cuenta con muchas funciones enfocadas a nuestra productividad como programadores y es muy usado para el manejo y análisis de grandes cantidades de información. Tecnologías relacionadas recomendadas para aprender TestFlow, ConnectorDB, NeuralGo y microservicios. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo del lenguaje. Entonces uno ve un lenguaje de esto y uno dice, pero es muy simple, es muy sencillo. Sobre todo cuando tenemos ya conceptos de haber trabajado en C, C++, ¿sí? Entonces, en general todos los lenguajes pues manejan una estructura muy similar que hacen de que si uno pasa de un lenguaje a otro, pues no es tan difícil el aprendizaje, ¿sí? Yo desde el punto de vista, yo le digo a los estudiantes, le digo, vea, usted aprenda un lenguaje bien, que usted aprendiendo ese lenguaje cuando migre a otro, pues no le va a dificultar mucho. Swing es ahora open source, a pesar de que aún no han representantes fuertes fuera de las aplicaciones para productos Apple. Sigue siendo un lenguaje muy atractivo, fácil de usar y ejecutable hasta en un iPad. Puede que iOS no sea el lenguaje que domine el mercado, sin embargo, sí es uno de los más rentables cuando buscas monetizar tu aplicación. Entonces, ¿por qué hace referencia a esto? Porque es simple. Eh, Tener un iPhone hoy en día pues genera estatus y la gente que tiene un iPhone, pues estadísticamente, tienen capacidad adquisitiva un poco mayor y en varias partes del mundo pues los que tienen iPhone están dispuestos a pagar por software, lo que muchas veces no ve uno en Android, que donde Android, los usuarios de Android normalmente todo lo quieren gratis, porque a veces la filosofía de Google es esa, ¿sí? Pero cuando ya te cobran, ya como que no te gusta. Mientras que en iPhone sí el mercado de iPhone es más bajo, pero eh, se dice que la gente que tiene iPhone está más dispuesta a pagar por una aplicación. Entonces por eso dice que son más rentables. Kotlin y Java. Entonces dice Java
sigue siendo un protagonista de muchas aplicaciones empresariales. Sin embargo, un gran potencial atractivo sigue siendo el desarrollo de aplicaciones nativas para Android. Recuerda que muchas personas están conociendo Internet y gracias a un dispositivo Android, tu aplicación puede ser lo primero que ellos usen. Pongo en este mismo lugar a Kotlin, un lenguaje menos complejo de entender, pero igual de efectivo. Tiene un futuro muy interesante y ambos pueden coexistir con Java en el mismo proyecto. Tecnologías relacionadas recomendadas para aprender ARS Core y Unity. ¿Sí? Entonces, Kotlin es como el abanderado ahí con Java. Bien, ahí con esas tecnologías tenemos acá. Ahora vamos a hablar de PHP. PHP pues nosotros es muy familiar, es muy conocido fuertemente en el mercado, sobre todo el desarrollo web. PHP pues tiene unas ventajas que es también la curva de aprendizaje bastante alta, buena. Tenemos frameworks muy conocidos en el mundo, el cual cuenta Symfony, Zen, G, Laravel, Coordinator y KDE PHP. Todos estos frameworks pues tienen una característica que ellos trabajan en el modelo vista controlador. Entonces eso significa que aprender uno hace que la curva de aprendizaje para otro es también más fácil, ¿sí? Personalmente le recomiendo Laravel, ¿sí? Por su potencia. Un proyecto a Laravel está soportado por Google, Google lo patrocina y lo apoya. En la universidad también he visto que muchos aprenden Coordinator, ¿sí? Que es otro framework también interesante. Pero al fin y al cabo todos van orientados a trabajar el lenguaje PHP. Recuérdense que cuando hablamos de un framework, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un marco de trabajo donde ya tenemos una cantidad de cosas hechas para agilizar el desarrollo de nuestros proyectos. Tenemos a Ruby, dice conexión a varios motores de base de datos, manejo y cambio de base de datos a través de migraciones, código Ruby. No se usa SQL directamente en las consultas o base de datos, pero se puede. Trabaja el tema de Ajax, jQuery por defecto, ¿sí? Yo personalmente amo a jQuery, me parece un framework muy bueno de utilizar y lo seguiré utilizando porque me siento muy cómodo trabajando con ese lenguaje, con ese framework. Sí que es un framework también de JavaScript. Gran cantidad de ayudantes para generar elementos repetitivos, formularios, campos y cuenta con una consola muy interactiva, ¿sí? Entonces Ruby también es otro lenguaje que se puede utilizar fuertemente en el desarrollo web, ¿sí? Tecnologías en el frontend. Nosotros hoy en día hablamos del frontend y del backend. Entonces en el frontend nosotros comenzamos a hablar de Angular, React, ¿sí? Que son los que manejan prácticamente el mercado hoy en día. Bootstrap, que otro conocido por acá veo, HTML5, TypeScript. Estos frameworks pues hacen que la vida sea mucho más fácil, mucho más rápida para hacer aplicaciones un poco más complejas. Hay algunas personas que les gusta trabajar framework, otros no. La ventaja de utilizar framework pues se supone que vamos a hacer cosas mucho más rápido y de por cierto es así. Por ejemplo, usted hacer una maquetación con Bootstrap es muy rápido. Utilizar componentes que ya existen muy rápido. Mientras que si yo empiezo a hacer todas las clases, las reglas en CSS para maquetar mi sitio web, pues va a ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de trabajar el tema de los frameworks, ¿sí? Y Angular pues es un framework que trabaja mucho fuertemente con JavaScript y eso hoy en día es muy utilizado para hacer aplicaciones web robustas. Ya en el backend sí tenemos un poquito más herramientas. Cuando yo hablo del backend, pues estoy hablando más de todo del lado del servidor, ¿sí? Y aquí tenemos pues una serie de tecnologías que nos encontramos en el lado del servidor, MariaDB, MySQL, ahí tenemos Postgres, Oracle, eh, OSS, que hablar de Netflix es hablar de OSS. Aquí tenemos también uno muy conocido que es el tema de Maven, ¿sí? Fuertemente utilizado hoy en día, Cassandra, etcétera. Entonces todo esto son tecnologías del lado del backend, que ya es el lado del servidor. Las funciones del lenguaje existen diferentes frameworks que permiten desarrollar en gran escala. Los más populares en la actualidad son
Ruby, como le decía, Django, Flash, que son de Java, Python, Ruby y Node.js. Las bases de datos más utilizadas en base a tipología son, hoy en día pues trabajamos mucho las relacionales, que ya son las típicas, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, ¿sí? Y también tenemos el SQL Server de Microsoft, que no lo podemos desconocer. También es un motor de base de datos muy utilizado. También tenemos, hay uno de IBM, se me escapa el nombre de estos momentos, que también es bastante utilizado. Pero también con el auge de los dispositivos IoT, también tenemos que comenzar a hablar de bases de datos no relacionales. ¿Por qué hablo de IoT? Porque hoy IoT, los sistemas IoT son los que más volúmenes de información generan. Entonces tenemos nosotros, cuando ya hablamos de Big Data, son volúmenes de información, entonces ya hablamos de bases de datos no relacionales, ¿sí? Que son NoSQL. Entonces la más conocida y la más utilizada pues MongoDB y Cassandra, ¿sí? Que son bases de datos no relacionales. O sea, ¿qué significa no relacional? Pues que, hombre, ya yo no me voy a preocupar por estar relacionando tablas, llaves foráneas, llaves principales, etcétera. Ya no voy a hacer eso. Ya todo va a estar quedado, se va a generar una única tabla. Obviamente, lógicamente, esa tabla tiene que estar bajo un contexto lógico para que satisfaga una necesidad. Ejemplo, si yo tengo un monitoreo de un sistema IoT que monitorea las condiciones de un invernadero, pues esa información yo la puedo mandar para una base de datos en nube, como puede ser MongoDB. Tenemos también arquitecturas distribuidas. Es como un intercambio de mensajes entre los distintos módulos de software. Para ello se emplea el middleware de mensajería, que es RabbitMQ y Kafka, ¿sí? Ya está el tema de cuando empezamos a hablar de sistemas distribuidos. Estos sistemas distribuidos se ve mucho, obviamente, cuando se están haciendo plataformas que trabajan con agentes móviles, que son pequeños software que se mueven por internet buscando cosas. En algún tema de discusión por ahí, una charla que di hace poco sobre la web semántica, ¿sí? Cuando uno comienza a hablar de la web semántica, comienza uno a entender de que la evolución de la web es hacia tener una web más inteligente, ¿sí? Y una de las cosas que hacen que las plataformas web sean más inteligentes, sobre todo para que los motores de búsqueda, perdón, sean más inteligentes, es de que logramos nosotros construir páginas web bajo lenguajes que nos permitan estructurar de forma más lógica los sitios web. Entonces ya ahí partimos de dejar de estar utilizando solamente HTML, XML, ¿sí? Sino utilizar otro tipo de tecnologías que van a permitir que cuando vamos a buscar información a través de un buscador, nos llegue información mucho más precisa, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es que, como estoy hablando de sistemas distribuidos, muchas empresas trabajan con agentes móviles que permiten hacer búsquedas mucho más precisas. Entonces, esos agentes móviles van a poder buscar información en la web más precisa, siempre y cuando tengan las estructuras de los sitios web unas características que hagan de que ellos puedan buscar más fácil. Listo, tenemos otro factor importante, es la seguridad crucial para cualquier tipo de software. Las metodologías más comunes de autenticación y autorización son autenticación básica, autenticación por token, AWT y OpenID, ¿sí? Esto es fundamental que tengamos presente esto. Nosotros cuando vamos a hacer un sitio web o vamos a construir un sitio web, nosotros tenemos que darle un grado de seguridad, sobre todo cuando vamos a capturar información del usuario, ¿sí? Cuando un usuario va a entrar a un sistema, se debe autenticar, y ese proceso de autenticación pues hay que garantizarle confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Entonces ahí es cuando entran las técnicas de lograr que una persona entre, se autentique dentro de una plataforma y pueda tener una sesión que permita que ésta no sea capturada por un hacker, ¿sí? Entonces aquí la autenticación
por token es fundamental, ¿sí? Que es lo que vamos a implementar en el proceso de construcción, ¿sí? Que ya lo vamos a explicar más adelante. Claves en el desarrollo de páginas web para el 2019, ¿sí? Entonces voy a parar hasta acá para que el video no se me haga muy largo y ya seguimos trabajando.